Pichincha Universal, generando noticias. Herrera, director ejecutivo nacional del Movimiento de Izquierda Revolucionario, está acá en los estudios de Pichincha Universal y con él vamos a dialogar sobre las proyecciones y el escenario político de cara a las elecciones del 2021, que está muy cerca. Prácticamente hemos entrado en un proceso preelectoral. Como ustedes conocen, el escenario para las elecciones presidenciales del 2021 se pinta diferente al del 2017. Menos movimientos políticos nacionales de momento tendrán oportunidad de presentar candidatos. Los malos resultados que obtuvieron en los dos últimos comicios resultarían en la eliminación de al menos 6 movimientos y partidos. La Constitución establece que las agrupaciones políticas que no cumplan con los siguientes requisitos serán eliminados del registro electoral. Por ejemplo, obtener el 4% de los votos válidos en 2 elecciones pluripersonales consecutivas a escala nacional y al menos 3 asambleístas. Dadas así las circunstancias, las frutas han comenzado a moverse. Hay candidatos que ya se autoproclamaron sin hacer elecciones internas. 3 de ellos están en el sector de la derecha política y económica del país. Hay uno que aparece en el sector denominado progresista o de centro izquierda y varios precandidatos en el movimiento Revolución Ciudadana y en el sector de Pachacuti. De todo esto hablamos a continuación con Orlando Herrera. ¿Cómo miran entonces, sobre la base de esta contextualización, el escenario político? Washington, buenas tardes, muchas gracias por la entrevista, gracias a este medio de comunicación por recibirnos. Aquello de la coyuntura política me parece que tiene que ser tratado con mucho rigor y con mucha profundidad en un contexto más completo a nivel de la región y a nivel del país, y no solo como un evento electoral. Eso me parece de primera instancia que debemos de considerar. Hay temas de fondo que deben de debatirse en este contexto, y aquello de los autoproclamados me suena como a Guaidó, ¿no? De aquellos que se terminan autoproclamando y al final del camino no tienen ninguna legitimidad, digamos, para sostener una propuesta. Por eso es importante que seamos muy moderados en este tema, sino que no sintonicemos lo que nos dicen las encuestas tendenciosas, mentirosas muchas de ellas, lo que nos dicen a veces nuestro entorno más inmediato, que no mira efectivamente la profundidad de un problema que está más allá de nuestra gestión institucional o profesional. Y tercero, que hay que gobernar escuchando al pueblo y haciendo lo que la gran mayoría del pueblo cotidianamente te lo plantea, que a veces está más allá de nuestra realidad inmediata, digamos, y a mí me parece que esos son los temas que debemos de tocar respecto de la coyuntura. Digamos, entonces, el tema electoral es uno de los temas que me parece que no perdiendo de vista la situación, más allá de aquellos resultados de eliminar más o menos movimiento. Yo creo que para los ecuatorianos la democracia no solo es una declaración, es un ejercicio donde tiene que atenderse los intereses de las mayorías de los ecuatorianos y no los intereses de pequeños grupos, digamos, o de ciertas élites económicas y políticas del país, que utilizan a los partidos evidentemente a veces como empresas electorales y no como instituciones políticas orientadas a desarrollar una conciencia colectiva, una conciencia comunitaria y una responsabilidad social respecto de los temas como el desarrollo, el trabajo, la vivienda, digamos, la educación, la salud de nuestro país, que no son temas de un gobierno, son políticas de largo plazo. Es decir, el desarrollo de un país no es un tema que atañe solo a un gobierno triunfante o derrotado. Esta es una continuidad porque es una política de Estado y así tiene que ser asumida por todos aquellos que pretenden asumir la dirección de un país. Bueno, sin embargo, de aquello con lo cual comparto, es cierto que las élites y justamente esos grandes sectores vinculados al poder económico y político del país son los que inmediatamente, cuando se acercan los procesos electorales, hacen protagonismo. Aupados sin lugar a dudas por los grandes medios de comunicación. De allí que se puede hablar ya de precandidaturas, en este caso 3, Nebot, Lazo e Isidro Romero, que aparecen disputándose, pese a no tener legitimidad, aún disputándose una eventual nominación. Ese escenario, ¿cómo se lo analizaría? Claro, yo creo que
en los escenarios políticos, más que de lo que pretendemos hacer, debemos de dar cuenta de lo que hemos hecho. Y el pueblo ecuatoriano tiene memoria, o sea, tiene memoria para saber cuánto dijimos que íbamos a hacer y cuánto hemos hecho y a qué costo hemos hecho. O sea, y esto es válido para todos, porque casi todos los precandidatos han estado en el ejercicio de funciones públicas. Entonces no pueden decir que van a hacer, sino que ya han hecho, y el pueblo ecuatoriano ya tiene un diagnóstico de cuál fue su comportamiento cuando fueron asambleístas, por ejemplo, ministros de cuando Estado, fueron caso ministros de Estado, cuando fueron autoridades de elección popular. O dirigentes deportivos, como el señor Isidro Romero. Dirigentes deportivos, dirigentes empresariales, es decir, aquí ya tenemos la panorámica completa, pero también el pueblo ecuatoriano conoce quienes hicieron labor social, dirigencia política, dirigencia comunitaria, es decir, hay una lectura de lado y lado. Y yo diría que los escenarios electorales deben de ser construidos para las organizaciones sociales y para los líderes políticos y comunitarios que me están escuchando, deben ser construidos no desde el imaginario de las encuestas o de los medios de comunicación tendenciosos, o sea que nos imponen candidaturas, precandidaturas. Lo que deberíamos de hacer es un ejercicio democrático desde la base para ir generando más que todo un qué hacer, más que quién va a figurar. Un qué hacer que es, me parece, lo más importante en este momento, porque los problemas fundamentales para el país, usted verá, son vivienda, es decir, son empleo son desarrollo y mejores oportunidades para el campo, son canales de riego, son deudas impagables que tiene el campesino en este país, son deudas a través de las cuales se está despojando a las comunas de sus territorios ancestrales, porque el Banco Chulquero y el sistema financiero de este país le ha impuesto tasas imposibles de poder cumplir por préstamos tan pequeños sin asistencia técnica a los campesinos. Es decir, es increíble cómo el llamado Ban Ecuador da un préstamo de $5,000 y se gasta 10,000 en hacer publicidad. Es decir, entonces, a mí me parece que lo que tenemos que discutir es un qué hacer para los ecuatorianos. Y luego me parece que tenemos que discutir. Y yo no creo que hayan dos sectores. A mí me parece que la derecha está cerrada en un bloque en connivencia con los medios de comunicación, propietarios de la banca, propietarios del sector comercial, donde hay una complicidad para decir y posicionar que el modelo capitalista exitoso del Guayas es el modelo que tiene que extenderse en todo el país y en América Latina, pero ya vemos que en América Latina hay señales muy concretas de que ese modelo ha fracasado y no tiene futuro, como no lo tuvo aquí tampoco en el Ecuador. Tampoco creemos que, como muchos pintan, y como lo dijo Dávalos de mañana, o sea, el otro bloque es el bloque correísta, por llamarlo de una manera. No, nosotros creemos que hay un bloque ahí de organizaciones que se pintan de izquierda, que nosotros llamamos una izquierda falsa y mentirosa, donde está el Partido Socialista, el Pachacuti y otras organizaciones que desde el punto de vista electoral tienen una propuesta, y un tercer bloque emergente que nosotros los llamamos progresista y de centro izquierda. Y evidentemente ese bloque me parece que es el que tiene que constituirse, digamos, renovarse y tiene que conformarse. ¿Cómo va a emerger este? A mí me parece que es necesario, y aquí hago un llamado muy concreto a los líderes políticos, digamos, para establecer una comisión política que elabore ese quehacer y que se siente para discutir un proceso de posicionamiento y de organización de un frente progresista que dé cabida a las fuerzas de la izquierda, a las fuerzas progresistas y a las fuerzas democráticas en esa propuesta, no tanto en una agrupación ni bajo un partido, sino bajo un programa de gobierno que sería el instrumento que unifique a todos estos sectores. Que logre articular una agenda, ¿no es cierto?, que permita, en primera instancia, digo yo, acuerdos mínimos, por ejemplo, en el sector, hablo, en el centro izquierda, y que vaya también dirigida a crear estructuras, porque si algo no existe en la izquierda ecuatoriana, es estructura que permita la capacitación, que permita una consolidación de una propuesta política para determinar el quehacer. Yo creo que acuerdos de corto plazo, terminar con las políticas neoliberales y las privatizaciones, y acuerdos, digamos, de mediano plazo, construir un frente amplio progresista que no solo aborde un proceso electoral, sino que aborde la situación política del país para construir una fuerza alternativa.
Es decir, y acuerdos de largo plazo para empujar políticas de Estado orientadas a terminar, a reducir la pobreza, a generar el desarrollo del país. Es decir, un país no se puede desarrollar exclusivamente con un endeudamiento irresponsable y creciente. Es decir, no hay ninguna posibilidad que un país que no desarrolle sus fuerzas productivas, que no invierta en el desarrollo de sus capacidades productivas, piense en resolver los problemas del desempleo. Vía endeudamiento no se resuelve los temas del desempleo. Los profesionales que están saliendo de las universidades, la clase media ecuatoriana, no tiene ninguna posibilidad de acceder al empleo, digamos, productivo, a lo mejor al empleo burocrático, pero no al empleo productivo. De lo que se trata es, por lo tanto, de generar empleo productivo en el país, de tal manera que podamos efectivamente decirle, a ver, de aquí en 10, en 20 años habremos reducido el desempleo en este país, pero de forma sostenible, sustentable y seria. O sea, eso es lo que nosotros creemos. Entonces no tienen que haber acuerdos de mínimo, digamos, sino acuerdos permanentes, porque además tenemos que entender que la política se renova cada 4, cada 6, cada 10 años, son periodos, y nosotros tenemos que trabajar para eso. Pero un elemento fundamental, cuando hablamos del Frente Amplio Progresista, de una comisión nacional o de una mesa nacional, que es el sustento organizativo de esto, estamos hablando evidentemente de que haya un proyecto, una propuesta y una continuidad para formar líderes políticos en este país y para que asuman el protagonismo político, no los dueños o los gerentes propietarios de los partidos, sino los procesos organizativos. Yo te diría, yo estuve en una reunión este sábado, y la mayoría de los que estábamos en la reunión éramos de la sub-50 para arriba. Y decíamos, ¿dónde está la juventud? Y la gente decía, bueno, la juventud está en otra onda. No está en la onda de que hay que pelear por las reivindicaciones de este país. Me parece que hay que cambiar ahí el chip, ¿no es cierto? Seguramente, por eso se hablaba de que si los jóvenes no salen a pelear, vamos a tener que pelear los abuelos, y que esta va a ser una revolución de los abuelos para enrostrarle a la juventud, digamos, su insensibilidad y su no asumir una pertinencia de un proceso que escape lo electoral y lo institucional, sino que vea al país como su compromiso, a la nación como su responsabilidad. La soberanía no es solo una palabra. La soberanía no se limita a la UNASUR o a un local de la UNASUR. La soberanía va mucho más allá de eso y te permite construir una sociedad para las mayorías, ¿no es cierto?, integrándonos en las mayorías, pero defendiendo. Esta no es una revolución o un cambio del Facebook. O sea, discúlpeme, no es el Internet el que va a hacer los cambios. O sea, aquí tenemos que hacer conciencia, y este es un llamado, otra vez, para los líderes políticos y comunitarios, y para los jóvenes que me escuchan, los pocos que me escuchan. Tenemos que salir y dar la cara y asumir una agenda política y convocarnos. Invito a que nos convoquemos para conversar sobre esta alternativa, porque el Frente Progresista se construye con la participación de todos, sin la exclusión de nadie, con la participación de todos, y ahí los jóvenes tienen que jugar un papel fundamental. Cuando yo estuve en el colegio hace tantos años atrás, construimos un frente que se llamaba el Frente Revolucionario Estudiantil. El FRE. Y recuerdo que con el FRE, y muchos compañeros que me escuchan seguramente son militantes o fueron militantes del FRE, saben que nosotros luchamos por el libre ingreso a la universidad, saben que nuestra organización estuvo en primera fila para detener las políticas neoliberales, para luchar por la nacionalización del petróleo. Es decir, entonces, esos jóvenes, hoy que somos abuelos, muchos, ¿no es cierto?, seguimos pensando en ese sueño de construir la unidad para construir un mundo de más oportunidades para las grandes mayorías y no para las élites y no para las oligarquías que piensan que este es un negocio y que es un gobierno. Y si quieres dirigir este país, simplemente tienes que ver cuánto tienes en una chequera para comprar una candidatura. Esa no creo es una opción. Por lo tanto, nosotros llamamos para que desde la base podamos construir este sueño, que lo vemos que es posible. El otro sueño del que se hablaba es posible, nosotros lo vemos que es muy posible. En todo el país, este rato hay estas reuniones para discutir la posibilidad de un frente amplio, pero ya no nos queda mucho tiempo. No podemos estar haciendo el cálculo del protagonismo mío o del protagonismo de mi grupo. Este es el país el que está en juego, es la nación la que está en juego, y por lo tanto creo que ir a una comisión nacional que permita construir ese quehacer y ponernos de acuerdo juntos. Aquí hay un solo enemigo a derrotar: la oligarquía y el imperialismo. ¿Qué sectores? Ya lo dijo usted, Orlando, pero ¿qué sectores están
digamos, alineados con la propuesta del Frente Amplio y Progresista. Obviamente no los tradicionales, porque el socialismo Pachacuti, sabemos en qué línea andan, y dos, ¿cómo renovar el discurso para no caer en un discurso que puede sonar anacrónico y llegar a esos jóvenes para que incentivarlos y participen en las propuestas y en la resolución de los problemas? Yo creo que hay una masa muy fecunda que está ahí, que son los SIN. Aparte de los desempleados y los despedidos de este país, que van llegando ya a más de 30,000 personas. Es decir, no es posible que las familias de aquellas personas que fueron echadas de sus trabajos este día estemos insensibles y no reaccionemos ante una política que ha ejercido la violencia patronal contra personas que lo único que han hecho es prestarle su servicio profesional a este país y su experiencia al país. Yo creo que los sin techo y los sin tierra y los sin trabajo y los que no pudieron acceder al sistema educativo durante todo este tiempo y los marginados y los excluidos y los que han sido despojados de sus tierras por las instituciones financieras chulqueras y aquellos que le mintieron al Ecuador cuando le dijeron que le iban a devolver la plata por una tarjeta, un pago que hicieron por una tarjeta y nunca le devolvieron y fueron estafados. Los estafados por la banca, hay muchos estafados que están de las financieras nacionales y que no han sido resarcidos en sus derechos y en sus reclamaciones. Los SIN tienen que hacerse presentes y ese es el actor político este momento en el país. Y también esos jóvenes que seguramente muchos de ellos estamos en una alienación tecnológica tal que no reaccionamos, esperamos que algún rato reaccionemos. Por lo tanto, yo creo que hay esperanza en este país, es posible hacerlo, yo creo que lo vamos a hacer. Yo tengo la firme convicción de que vamos a construir ese Frente Amplio Político y una alternativa democrática y de izquierda para este país, derrotando a las oligarquías que impusieron una política de despojo, de superexplotación, de discriminación, de latrocinio en este país. No nos olvidemos, para todos, que nosotros fuimos responsables de este gobierno y de estos gobiernos y de un plan que se le planteó a los ecuatorianos y que así como asumimos esa responsabilidad, también tenemos que asumir la responsabilidad política del país de decir basta, hasta aquí no más, no más. Y tenemos que dar un paso a un lado para que evidentemente el pueblo ecuatoriano rectifique el rumbo y pueda recuperar el gobierno para implementar políticas en favor de las mayorías y cumplir un plan de gobierno que nunca se ha cumplido. Y aquí quiero ser claro, porque se planteó un plan de gobierno, digamos, y tiene que ver mucho con la coyuntura. Porque en la Constitución, cuando no se cumple un plan de gobierno, el pueblo ecuatoriano tiene derecho a la revocatoria del mandato. Pero yo creo que aquí hay que sacarse también, hay un montón de caretucos que les resbala esto, que les parece que esto no es con ellos. Es decir, yo creo que aquí ya se está perdiendo la decencia y la ética política. Hay muchos individuos que ya se presentan como precandidatos cuando no han dado cuenta de su gestión. Y me parece que los ecuatorianos no debemos perder la memoria y debemos de saber que así como hay la revocatoria del mandato o la convocatoria a una asamblea constituyente, también hay el Parlamento, y hago un llamado a los parlamentarios, que empecemos a conversar con el pueblo ecuatoriano. Y hago un llamado también a los movimientos que no tienen representantes en el Parlamento, pero que sí tienen representantes en las calles, en los mercados, en los sindicatos, para que nos agrupemos en torno a esto y podamos plantear un horizonte del 2021 en unidad y con opción realmente de cerrar el paso a estos politiqueros profesionales y a estos neoliberales. La última cosa, se ha planteado desde varios sectores del progresismo que la opción para superar la crisis institucional que vive el Ecuador, con niveles de desprestigio históricos, incluido el primer mandatario, pues sería la Asamblea Constituyente, la convocatoria a una Asamblea Constituyente. ¿Ustedes le miran a esa opción o las elecciones del 2021 deben ser justamente para eso, para lograr una convocatoria a una Asamblea Constituyente? Yo creo que los caminos no son caminos que tienen que responder al cálculo de un sector o de otro sector. Tienen que ser caminos de consenso, de acuerdo y de una estrategia común. No podemos desgastar ni tiempo ni recursos, digamos, planteándonos un camino donde solo un sector sea el que plantee esta iniciativa. Me parece que esa es una tarea común,
que tenemos que construir una estrategia donde se unifique los sectores, las opiniones de aquellos sectores que plantean consulta popular, asamblea constituyente, revocatoria del mandato, y los que creemos que hay que construir un proceso de más largo plazo. Entonces me parece que esa es la tarea que tiene. Por eso planteamos la Comisión Nacional Política, para que construya esta estrategia y defina un camino y evitemos la maniobra de ciertos sectores que plantean: vamos a una consulta popular, vamos a la asamblea constituyente, vamos a revocarle. Y esa es una trampa en muchos de los casos si no hay una decisión organizada, orgánica, de construir una alternativa viable y de futuro. Es decir, el pueblo ecuatoriano no quiere tampoco darse un tiro en el aire, no quiere aventurar en esto, quiere una propuesta seria y consistente, y esa es responsabilidad de todos aquellos que hacemos dirigencia política, hacemos dirigencia social, hacemos dirigencia ciudadana. Muy bien, muchas gracias a Orlando Herrera, director ejecutivo nacional del Movimiento de Izquierda Revolucionario, analizando las proyecciones hacia el 2021. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.